Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la cuarta clase del curso de CorelDRAW. Bueno, la semana pasada entonces habíamos quedado en varias herramientas. Les dije que esta semana íbamos a iniciar con las herramientas de línea o de dibujo lineal. La semana pasada vimos objetos prediseñados, ¿sí? Rectángulos, elipses, vimos polígonos y otra serie de figuras que se derivan de ahí. Vimos también las propiedades que tenían estas figuras y que cómo modificando ciertas de esas propiedades, pues puedo cambiar sus formas o adaptarlas a lo que yo necesite. Bueno, el día de hoy entonces nos vamos a dedicar a estas herramientas de acá que son básicamente de líneas o de curvas. Vamos a iniciar con la primera herramienta. Bueno, antes de empezar, voy a pegar una mirada por si hay alguna pregunta en el chat. Mm, bueno, hay un profe que no nos puede acompañar hoy. Sí, pues sí, igual queda la grabación, como siempre, y pues pueden hacer luego la práctica con más despacio. Listo, recuerden que el link siempre es el mismo, la clase es periódica, entonces con el mismo link que les envié la primera vez, con ese mismo pueden acceder al curso en cada uno de nuestros encuentros. Listo. Bueno, la idea era como que cacharrearan este fin de semana. Ya esta semana sí dejamos una actividad con fecha de entrega. Hay que hacer una primera evaluación, porque recuerden que el curso tiene certificación y pues para poder hacer esa certificación hay que entregar unas evidencias. Entonces, la idea es que ya más adelantico pasemos a esa parte práctica. Bueno, más bien finalizando esta semana, empecemos ya a hacer esa parte práctica. Bueno, el día de hoy vamos a terminar de ver las herramientas. Si alcanzamos, vemos también la herramienta texto de una vez, ya para que nos quede más completo el pool de herramientas que podemos utilizar y podamos trabajar y hacer más cosas. Bueno, vamos a mirar entonces qué herramientas tengo acá en línea. Aquí en línea las vamos a poder ver todas, creo que si alcanzamos. Vamos a mirar la primera. La primera dice mano alzada. Esa mano alzada es una herramienta que nos va a permitir hacer cualquier tipo de dibujo sobre la superficie. Entonces, no sé, podríamos dibujar como un arbustico, una mata. Y si ustedes observan, cuando yo solté, él redondea las líneas. Voy a hacerlo nuevamente para que observen. Mire que uno dibuja como todo chueco, pero él lo que hace es luego tomar esos dibujos que se hicieron justamente por eso el nombre de mano alzada y mejorar las curvas. Esta herramienta eh, es muy útil si tenemos una tabla digitalizadora, porque cuando tenemos una tabla digitalizadora nos da más control que el mouse para poder hacer ese tipo de dibujos. Entonces, por ejemplo, ahí me suaviza una espiral, la palabra es esa, suaviza lo que hagamos. Pero con el mouse es un poco complejo, es un poco difícil y pues probablemente no tengamos el resultado que queremos en lo que respecta pues a algún diseño que hagamos. Igual si alguien quiere hacer el intento con la tabla digitalizadora, pues ahí sí nos da como más versatilidad esta herramienta porque pues nos permite hacer dibujos eh, a nuestra propia creatividad y prácticamente los convierte en una línea que podemos posteriormente manipular. Esa sería esa primera herramienta. Pues no le voy a gastar más tiempo por lo mismo porque no me permite hacer como cosas más pulidas, pues acorde a lo que necesitamos. Pero bueno, igual en algún momento para hacer cualquier cosita
nos puede ser de utilidad. Listo, miremos la siguiente línea. Línea de 2 puntos. Esta sí es clásica, es casi igual a como lo usamos en GeoGebra. Sostengo y suelto. Y ya, me hace una línea entre 2 puntos. Desde donde yo hago clic sin soltar el mouse, el botón, hasta donde yo lo suelte. Ahí me hace el otro punto. Entonces simplemente ahí me queda una línea. Que aquí cruce una con la otra. Dejemos solo una. Ahí me queda una línea. Si necesito una simple línea, con esa herramienta línea entre 2 puntos ya. Punto inicial donde doy clic y punto final donde suelto el clic y listo. Esta pues evidentemente miren que se puede manipular. Aplica lo mismo rotaciones por ejemplo, dándole otra vez clic. De pronto estirar no, porque como es una línea, por más que yo estire, pues digamos que la línea no se va a engrosar, porque la línea no tiene un grosor como tal. La línea simplemente es unidimensional, es una longitud. Entonces miren que por más que yo la estire, la línea simplemente es como si fuera una cuerda, se va a alargar y ya, no cambia su grosor. Para eso sí necesitaríamos ya una figura rectángulo para reemplazar la línea. Esta línea aquí adquiere mayor utilidad la herramienta forma. La segunda, recuerden que con la herramienta forma, la que está debajo de seleccionar, con esa herramienta yo podía manipular algunas propiedades de las figuras predeterminadas o prediseñadas, de las que hemos visto en las clases anteriores. En este caso esa herramienta adquiere una utilidad muy grande porque si ustedes observan, puedo manipular el punto inicial y el punto final de mi línea. Entonces, supongamos que yo quiera hacer, no sé, digamos que quiero hacer una carretera que va hacia el horizonte. Vamos a hacer algo un poquito más, entre comillas, artístico. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es simplemente poniendo líneas, todas salen del mismo punto. Y voy a hacer el dibujo como una carretera, no recuerdo si eso se llama, creo que se llama punto de fuga, si no estoy mal, en dibujo. Entonces miren, simplemente con esa herramienta de 2 puntos pues pude crear este dibujo como si fuera una calle. Me tocaría esta línea, pero esta línea me quedó junta, quería que me quedara separada. Listo, luego les enseño a manipular nodos para que puedan hacer las modificaciones por separado. Pues Listo. ya no me acuerdo los detalles de la puerta. Listo, entonces ya me quedó esta línea por separado. Lo que pasa era que había hecho 2 líneas seguidas y por eso me quedaron juntas. ¿Para qué quería dejar esta línea separada? ¿Recuerdan lo que habíamos hecho acá de modificar el tipo de trazo? Pues como se supone que es una carretera, yo puedo usando esta que me quede como si fueran las rayitas de la vía. La línea de separación pues de la calzada, de un carril a otro. Claro que ahí está todavía muy junto, pero podríamos aumentarle el grosor a la línea. Creo que ya exageré y parece más una carretera. Entonces miren, ahí ya vamos combinando cosas que se han hecho en otras clases. Listo, entonces hacer líneas solas, podemos usar esa herramienta, línea entre 2 puntos. Y miren que puedo hacer dibujos que simplemente tengan líneas. Vamos a la herramienta que en lo personal más utilizo en lo que respecta a líneas, que es la Bézier. La tercera, Bézier, línea o curva, más bien curva Bézier. Esta la utilizo mucho por una característica que tiene. Vamos a hacerla en una hoja nueva. Listo.
Esta Bezier se puede manipular de dos formas. Una es simplemente dando clic y donde dé clic, miren que él me va a crear una línea, ¿cierto? Es como si estuviera haciendo unas montañas. Si yo quiero que ya termine de dibujar, lo único que tengo que hacer es volver aquí a selección y ya, miren que me quedó una línea que tiene ya varios puntos. No es como en la herramienta dos puntos, recuerden que en la anterior solamente me hace una línea entre dos puntos. Aquí donde yo haga clic, él me va construyendo la línea y la va uniendo. Quiere decir que yo puedo hacer los nodos que quiera y él me los va a unir con esas líneas. Pero aquí viene lo especial. Voy a repetir esta, digamos que son 3 montañas, voy a hacer otra vez esas 3 montañas, nuevamente utilizando Bezier. Aquí está activa ya Bezier. Pero voy a hacer lo siguiente. Voy a arrancar lo mismo con un clic acá abajo, pero acá arriba no voy a hacer clic solo, sino que lo voy a dejar presionado. Entonces voy a dar clic, sin soltarlo, me voy a alejar un poquito del punto. Hasta ahí no lo he soltado. Si ustedes notan, se crean unas flechas que hacen que haya un efecto de curva. Ya la línea se pone curva. Y entre más me aleje del punto, aquí todavía no he soltado el mouse, el clic. Si ven que la curva se vuelve más pronunciada, incluso se puede cambiar la orientación rotando esas flechas que salen del punto. Esas flechas son las que permiten que se genere esa curva Bezier. Si yo la suelto, listo, ahí ya me queda la curva. Voy a repetir el proceso. Voy a hacer este mismo punto que estoy señalando acá, pero lo voy a hacer acá abajo con Bezier. El primero lo arranqué sin usar Bezier, porque pues como es el punto inicial, perdón, como es el punto inicial, pues arranqué sin curva. Pero acá abajo voy a hacer otra curva, entonces voy otra vez a volver sin soltar, voy a hacer el clic. Si ven, me alejo mucho, cambia la curva, pero como voy a hacer una montaña, digamos que ese valle va a ser pequeñito, entonces voy a dejar estas flechitas aquí más cerca. Listo, curva. Voy a hacer este pico de acá, lo voy a hacer con una curva más suave. Voy a hacer este pico de acá abajo. Esta vez lo voy a hacer con una curva un poquito más pronunciada. La última la voy a hacer más alta. Y voy a terminar acá abajo. Recuerden, para sacar la curva, cuando hagan clic, no suelten el clic. Con el clic sostenido, se alejan del punto donde hicieron clic. Hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Que no pongan la herramienta Bezier luego y empiecen a hacer clic y les quede como la de arriba. Recuerden que Bezier me deja hacer las dos formas. Y ahí ya terminaríamos. Me deja hacer así líneas, llamémoslas líneas rectas, y me permite hacer curvas. Pero bueno, ¿dónde está lo interesante de Bezier? Lo interesante de Bezier viene con la herramienta forma. Voy a venir a la herramienta forma y si ustedes notan, bueno, si activo aquí la línea me muestra una flechita de donde arranqué hasta donde termino. Si notan que cuando apunta hacia la línea quiere decir que ahí arranqué a dibujar y aquí terminé. Lo mismo pasa en la de abajo. Punto inicial, punto final. Y adicional, en ambas se observan los nodos, que son los puntos. Bueno, en el caso de la de arriba, el punto donde cambió de dirección la recta, o en la de abajo, el punto donde se le dio la curvatura. Pero lo interesante es esto. Voy a modificar la de arriba. Supongamos que yo quiera que la primera montaña sea más pequeñita. Entonces, con forma, usted viene y agarra ese nodo y lo arrastra. Ah, que es que yo quiero que quede más hacia la izquierda. Ah, lo arrastramos para la izquierda. Más para la derecha. Entonces ahí está, puede modificar lo que usted quiera y mover esos nodos de la forma que usted quiera. Y así nos podemos adaptar todavía más a lo que necesitemos. En la de curva es todavía mejor, porque en la de curva usted puede llegar y
Que es que no me gustó cómo quedó esa curva, pues volvámosla más pequeñita. Que es que esta quedó muy para la izquierda, pues volvámosla para la derecha, hagamos más amplio ese valle. Que quiero esta segunda montaña más alta, hagámosla como si fuera una campana de Gauss, listo, ahí está. Entonces aquí le permite modificar. Esta final me permite, miren, darle orientación a la curva, también para donde yo quiera. Y si quiero que quede sin curva, lo que hago es devolver la flechita al punto inicial y ya, me queda como esta, como si fuera recta. La primera, el primer nodo no quiere decir que no tenga Bézier, sí tiene. Si ustedes miran, aquí hay una cabecita pequeñita. Vamos a ver si me deja moverla. No. Parece. Ah, sí, mire, ya me dejó agarrarla. ¿Sí ven que la curva está también ahí? Aunque yo arranque como recta, lo que pasa es que la curva está ahí en el punto inicial, está ahí como escondida. Y cuando yo escondo la curva, miren que se vuelven rectas. Pero yo esa curva también la puedo sacar agarrando las flechitas. Entonces usted tiene la opción de combinar, que yo quiero que este valle de acá me quede como una puntica, pues escondamos todo, vuelvo al punto inicial y miren que me queda combinadas líneas curvas con líneas rectas. Ahí está la ventaja. Esta herramienta de Bezier me permite, por ejemplo, en el caso de cosecha, si vamos a hacer algún dibujo de cosecha, nos puede ayudar porque en cosecha usualmente pues hacen los dibujos a mano o miran otros libros y hay que modificarlos o adaptarlos. Entonces usted puede tomarle una foto, pone la imagen acá atrás y con la línea usted hace el croquis y ya lo modifica o lo adapta a sus necesidades. Muchas veces uno hace eso, ¿cierto? O toma un objeto real, lo delinea y crea un objeto pues virtual, un objeto, pues por real me refiero a una foto de algo que sea real, pero necesitamos es un dibujo de eso, también podemos hacer ese proceso. Depende de la complejidad del objeto, me puede demorar mucho, me puede demorar poquito, ahí está, depende pues de lo que queramos hacer, aunque usualmente pues esos dibujos son sencillos y en el caso, por ejemplo, de cosecha creo que hay una base de datos de muchos dibujos que ya están hechos, como para no gastar uno tanto tiempo ahí, pero bueno. Vamos a hacer con esa misma Bézier, vamos a hacer una palma, un arbolito, usando la herramienta para que miren cómo puedo combinar entre curvas y rectas y cómo podemos modificar. Voy a añadir una página nueva para que nos quede en una hoja en limpio. Listo. Esta pues la voy a hacer a pulso. Podríamos meter un croquis de una palma, por ejemplo, para calcarlo, puede ser. De hecho, muchas veces a uno no se le ocurre o uno no encuentra cómo hacer las cosas. Entonces, pues mi recomendación, si de pronto no tenemos mucha creatividad en ese sentido, lo que podemos hacer es ayudarnos, ¿cierto? Inicialmente a empezar a calcar y ya después cuando usted haya hecho muchas veces eso, pues ya usted va cogiendo práctica. Entonces, voy a hacer una palma. Vamos a hacer una palma, a ver cómo me queda. Listo. La palma, la parte de atrás sería así. Y ya luego usen mucho el zoom, que no estén dibujando así pequeñito. No, donde hay detalles con la ruedita, pues ustedes regresan y van puliendo los detalles. Listo. Vamos a mirar, voy a crear una curvita acá. A ver cómo nos queda. Al comienzo nos puede quedar un poquito chueco, pero ahí es donde viene la ventaja de la herramienta forma. Con la herramienta forma ahora podemos cuadrar todas esas ramas y que nos quede un poquito más pulido el dibujo. A veces las curvas quedan así como no fluidas, la palabra es esa, no quedan curvas fluidas, entonces me toca a mí crearlas. Usualmente cuando yo necesito una curva lo que hago es un punto normal, ¿sí? Un punto sin Bézier y hago un punto con Bézier en la mitad y termino. Y ese punto del centro me permite manejar de cierta manera la curva.
Listo. Vamos a ver, yo creo que ahí ya casi termino acá cerrando la palma. Y aquí podríamos, bueno, vamos a ver cómo nos queda así. Una palmita. Listo. Ahora voy a cerrarla. Voy a cerrarla acá. ¿Cómo se cierra un objeto? Si yo lo dejo así, es una línea, no se puede rellenar. Pero si usted nota, cuando yo vengo y me acerco al punto final, aparece una flechita en la parte de abajo del cursor. Si ven que hay ahí el simbolito de Bézier, pero apenas me acerco aparece esa flechita como señalando en diagonal hacia la parte izquierda, inferior izquierda. Esa flechita quiere decir que vamos a cerrar el objeto. Y vuelvo y repito, ¿cuál es la ventaja de cerrar el objeto? Si yo cierro el objeto lo puedo rellenar. Entonces procurar, si yo pretendo dibujar algo y hay que rellenarlo, entonces ciérrelo al final. O sea, al final antes de salirse o antes de pues, darle en seleccionar para que ya el objeto se cierre, pero en el objeto se desactive la herramienta. Entonces lo que hacemos es darle acá en el nodo y en ese nodo nos quedaría cerrada la figura. Entonces, si le doy clic ahí, ya ahí nos quedó cerrada la figura. Listo. Punto final, punto inicial. Voy a darle aquí seleccionar para poder pintarla. Como es una palma, la voy a pintar. Pintémosla de este verde. Miren cómo cambia. Listo, ahí me quedó mi palma. Parece también como un ala de un ave. Podría ser también. Lo hicimos pensando más en una palma. Voy a modificar un poquito con la herramienta forma lo que creo que me quedó chueco. Listo. Aunque pues igual las ramas no son perfectas. Voy a correr un poquito los nodos y voy a empezar a acomodarlos. Miren, si ve que ahí ya me queda la línea como un poquito más fluida. Esta creo que le faltó como curva, entonces lo puedo subir un poquito más. Ahí. Y así podemos ir cuadrando cada uno de las curvas. Esta que me quedó así como cruzada, también la podemos acomodar. Ya es cuestión como de qué tan pulidos sean o qué tan pulido quieren que les quede el objeto. Interesamos un poquito. Esta quedó como muy salida esta curva, pongámosla más hacia adentro y que sea una curva más amplia. Y ahí mejora la rama. Lo mismo acá. Listo. Y ahí va mejorando cada una de las ramas. Listo. Acá, esto lo hice a propósito. Si ustedes notan, acá tengo 1, 2, 3 nodos aquí en el medio. Yo creería que con uno solo es suficiente. Con este de la mitad, o no, con este que tiene la curva, sería más que suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a borrar nodos. Resulta que yo puedo borrar nodos también, después de haber cerrado un objeto. ¿Cómo hago? Lo selecciono. Recuerden que debe estar en la herramienta forma, porque si está en esta otra, miren que no me coge los nodos. Coges el dibujo completo si está en selección. Pero si está en forma, sí me permite editar los nodos. Recuerden, cuando se ven los nodos así en azul y como diamanticos blancos, es porque los puedo editar, porque estoy en la herramienta forma, que no se les olvide eso. Vamos a eliminar entonces este nodo. Lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo seleccionar así, que él se pone como azul, se resalta, o le puedo dar clic también para seleccionarlo. Y con suprimir o borrar, elimina el nodo. ¿Sí vieron? Lo hice desaparecer. A veces de pronto hay algunos dibujos donde uno mete más de los nodos que necesita y para suavizar las curvas lo que hacemos es borrar nodos. Aquí voy a hacer lo mismo. Este otro nodo de acá lo voy a eliminar también. Vamos a suprimir. Listo. Miren que ahí ya me quedó más suave esta curva. De hecho, me gustó hasta la forma en la que quedó, pero vamos a ver si lo puedo mejorar un poquito. Listo. Listo. Miren cómo me quedó la rama. Listo. Ahí tengo la rama de mi palma.
Listo. Con una sola rama ya podemos hacer la palma. Voy a utilizar herramientas de clases anteriores. Vamos a rotar esto para que la palma quede como con las ramas, así como más horizontales. Listo. Ahí tengo una hoja. Voy a copiar y pegar otra hoja. Recuerden, en la herramienta ahora sí seleccionar. Con que esté activada le doy control C, control V y ahí me pegó la palma encima de la otra. No pareciera que pega. Recuerden que pega una rama encima de la otra. No me pase como en la primera clase que estábamos haciendo. Recuerden que yo pegué como 4 veces y no aparecía, no. Recuerden que al pegar me queda exactamente sobre el mismo objeto. ¿Cómo me doy cuenta de pronto que no pegué? Porque usted coge el objeto y lo mueve y no queda nada atrás. Pero si usted lo mueve y queda el mismo objeto es porque hizo la copia. Listo, pero esta rama no me sirve. Así, tengo que girarla. Entonces la voy a reflejar con esta herramienta que ya la vimos, que es reflejar horizontalmente. Entonces aquí ya tengo dos ramas. Voy a ponerlas así como cruzadas. Aunque me parece más un ave. Ahí sí que parece más un ave. Pero vamos a ver cómo nos queda. Voy a copiar nuevamente. Copié y pegué. Y la voy a rotar un poquito. Listo. Mire. Ahora sí ya parece un poquito más una palma. Nuevamente voy a copiar y pegar, control C, control V, o también puede ser con clic derecho copiar, pegar, pero creo que control C, control V lo manejamos todos para Word, para todo, entonces creo que es más rápido. Esta la vamos a reflejar también. Listo. Miren, ya tengo las ramas de la palma. Me faltaría hacer un tallo. Ese tallo lo podríamos hacer también con esa misma herramienta Bezier. Con esa misma herramienta Bezier, porque los tallos de las palmas no son completamente rectos, ¿cierto? Tienen su curva, su cierta curva, entonces vamos a empezar ahí arriba, le voy a hacer como una curvita un poquito, giro acá, y cierro acá. Listo, recuerden cerrar, le di clic al punto final. Voy a modificar un poquito acá la curva, para que me quede mejor. Eso, ya nos quedó como más, un poquito más parecido. Recuerden que si necesito pulir algún pedacito, podemos hacer el zoom. Aquí, por ejemplo, hay un problema y es que esto me quedó muy bajito y me va a quedar un hueco blanco. Entonces lo que yo voy a hacer es a subir. Eso, la subo un poquito para que no me vaya a quedar ese agujero ahí. Listo, le doy clic nuevamente en seleccionar y ya puedo pintarle el tronco a la palma. Vamos a buscar un café acá abajo. Como más tropical, como este café, puede ser. No, me gusta más este otro, marrón rojizo. Listo. Pero aquí tengo un problema y es que me quedó ese cuadrado ahí sobre las ramas. Lo ideal sería que aquí me quede el tronco por debajo de las ramas. Vamos a usar otra herramienta que vimos en clases anteriores. Si le doy clic encima, me salen los botones. Vamos a mirar si me deja enviar al fondo. No. Ay, no está el botón para enviar atrás. Bueno, aquí sí nos va a tocar con clic derecho. Esto, los que han hecho diapositivas y de pronto han puesto figuras o elementos en las diapositivas, a veces a uno le queda una cosa encima de otra y yo quisiera que quedara al contrario, ¿cierto? O sea, que quede otra, bueno, digamos que un cuadro me quedó tapando un texto y yo quiero que el texto me quede encima del cuadro, son dos objetos. Aquí pasa lo mismo con los dibujos, cada dibujo es un objeto. Entonces, hay veces que yo quiero que un objeto me quede detrás de otro, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, el tronco de la palma quedó como fue lo último que hice, quedó encima. Yo necesito que quede, es de último, necesito que quede en la parte de abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar el orden. En los objetos prediseñados, por aquí me salía un botón
si bien lo recuerdo que decía enviar al fondo o mover al fondo, pero ya no me sale. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar clic derecho a esa palma y por acá hay algo que dice orden. Esto es casi calcado de como sale en el PowerPoint. Orden. En ese orden le voy a dar, vamos por el momento a usar solamente estos dos. Ah, miren, estos dos son los botones que me salían en la barra, que pues en este caso como creé un Bezier, no me sale. Pero eh, me salía en los otros objetos. Pero bueno, estos son los dos botones que vimos. Las demás opciones las vamos a ver luego cuando saquemos acá el menú. Cuando miremos cosas más avanzadas y cuando trabajemos las capas, que de pronto con las capas es más fácil. Listo, entonces yo necesito que esa palma quede atrás. Entonces miren que aquí en orden hacia atrás de la página. Si le doy ahí, si ven que el tronco se escondió porque se fue para el fondo. Pero supongamos que yo quiera hacer lo contrario. No, es que yo quiero que ese tronco me quede por delante de la palma, de las hojas. Entonces lo mismo, clic derecho, vamos a orden y miren que ahora está activo. Se desactivó el botón de atrás porque el tronco ya está atrás. Pero se me quedó activo el de delante. Entonces miren que si le doy hacia adelante de la página, ya va a quedar por delante de las ramas. Bueno, ahí están las dos opciones. Otra forma de hacerlas cuando no me salen acá arriba. Recuerden que dependiendo del objeto del elemento pueden cambiar las opciones que tengo acá arriba, que eso es lo que ocurre. En este caso, pues no me sale, entonces puedo usar estos de acá. Listo. Bueno, ahí ya nos quedó entonces la palma, pues es algo sencillito, pero miren que interesante que yo pueda hacer ese dibujo y que pues a la vez me quede de cierta manera pulido. Miren, puedo modificar el tamaño, puedo hacer una playa con un montón de palmas. Miren, podría hacer un dibujo así como de un bosque, simplemente copiando y pegando las palmas. Esa es otra de las ventajas que tenemos así en diseño vectorial. Listo, entonces miren lo que me permite hacer esa herramienta Bezier. Y vuelvo y repito, yo porque pues ya he hecho mucho dibujo, pues de pronto se me dio fácil hacer esa palma de cierta manera. Pero pues ustedes que están empezando, intenten calcar. De hecho, esa va a ser una de las actividades que va a quedar. eh, pues hoy no, pero pues sí, yo creo que mañana o el jueves ya les dejo la guía. Y la idea es que empiecen calcando para que le den uso a la herramienta. Aquí le podríamos poner unos cocos también. Aprovechamos que ya vimos la herramienta Elixir. Con el botón control creo circunferencia perfecta y las podemos pintar con un café oscuro. Listo, y aquí podría poner varios cocos aquí en mi palma y entonces ya me va a quedar una palma que quedó llena de cocos y ahí acabo de completar el dibujo. Ya es acorde a la creatividad que ustedes tengan. Recuerden inspirarse mucho en cosas que ya estén hechas, así le toca a uno al comienzo. Listo, miren, ya les dimos uso a muchas cosas junto con Bezier. ¿Qué me falta de Bezier? De Bezier voy a sacar una página nueva. De Bezier me falta manejo de nodos. Voy a hacer algunos nodos con curva y algunos nodos sin curva. Listo. Bueno, voy a venir acá a la herramienta forma. Observen que aquí yo tengo varias propiedades que me salen en la barra por ser esta una curva Bezier. Entonces aquí hay dos tipos de Bezier. Resulta que mano alzada es también una curva Bezier, porque el programa lo que hace es, a partir de esos trazos que uno hace chuecos, los convierte en curvas Bezier y ahí es que los suaviza. ¿Sí? Pero en nuestro caso estamos usando la rectangular, que es la herramienta que propiamente se llama Bezier. ¿Sí? La otra sería mano alzada.
la propiamente llamada Bézier, entonces pues acá no le voy a mover nada en esa selección, no le vamos a mover nada. Listo. Bueno, aquí tengo un montón de funciones, algunas son avanzadas, vamos a mirar las básicas, que son estas de nodo. Resulta que si yo activo el nodo, miren que varias cosas se prenden acá, varios botones que están apagados. Si no selecciono el nodo, se apagan. Eso quiere decir que muchas de las herramientas que tiene Bézier trabajan a partir del nodo. Recuerden tener activos la herramienta forma. Si no tengo activa la herramienta forma, no puedo hacer esto. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Que después estén en selección. Diego, no me sale. ¿Por qué no puedo coger esos nodos? Pilas, herramienta, forma. Listo. Nodo. Tenemos mi nodo y se me activaron varios comandos acá. Voy a mostrarles los básicos. Una característica que tiene Bézier es esto. Si ustedes notan, este Bézier es simétrico porque yo giro y si ven que la línea que me genera la curva Bézier es simétrica, se extiende en la misma dirección a un lado que al otro. No estoy hablando de que la curva sea simétrica, puede serlo. Estoy hablando es de la línea punteada, que es la que me genera la curva, es la que es simétrica. Y si ven que se mueve en contraposición a donde tengo el mouse. Es decir, solo basta con coger una punta para hacer eso. Es bueno trabajar con la simétrica porque la simétrica es la que me permite hacer las curvas más suaves. De hecho, cuando yo dibujé esto, por defecto, casi siempre nos genera la simétrica. ¿Sí? Miren que acá también está simétrica. Pero pueden haber casos donde no me genere la simétrica. Y aquí es donde vamos. La simétrica es esta primera de acá. En realidad se llama nodo simétrico. Está desactivado porque es la en la que estamos usando, es la que está activa ahí por defecto. Aquí luego tengo suavizar nodo y tengo nodo asimétrico. Vamos a ver primero nodo asimétrico. Listo, ahí activa el nodo asimétrico. Si usted nota, cambió la figura. Se convirtió el nodo en un cuadrado, mientras que aquí es como un diamante y un rombo. Cuando es rombo es porque es simétrico, cuando es cuadrado no es simétrico. Observen lo que pasa en un nodo que no es simétrico. Si ven que la curva ya se mueve de forma independiente a la otra, ¿y eso para qué nos puede servir? Pues si yo hago así, por ejemplo, miren que nos queda como si fuera una ola del mar. Puedo dibujar la luna también utilizando esos nodos que son asimétricos. Puedo hacer otro tipo de figuras, no sé, como un diente, o hacer curvas pues ya más complejas o que tengan combinaciones con esquinas. A veces cuando estamos dibujando, a veces se me generan nodos asimétricos. Si de pronto yo estoy con este nodo asimétrico, yo quiero que esa curva sea simétrica porque puede pasar lo siguiente, que usted tenga la curva así y usted note que esa curva no es como fluida, ¿cierto? Sino que ella tiene como un quiebre todo maluco ahí, ¿sí? Como que, la curva no es constante. Entonces, si me pasa esta situación, que a veces pasa cuando dibujamos, entonces pues yo vengo a nodo simétrico y él me la cuadra automáticamente. Si ven que ya lo vuelve simétrico, entonces puedo ir de uno a otro sin ningún problema, eso sí, teniendo seleccionado el nodo. Vamos a mirar qué pasa con el nodo del medio, que decía suavizar nodo. Suaviza la rudez de la curva, convirtiendo el nodo en un nodo uniforme. Listo. Bueno, ese nodo uniforme adquiere otras características. En su movimiento, la característica de ese es como una combinación de los dos. Es una combinación de los dos. No es simétrico del todo porque miren que yo puedo modificar una distancia independiente de la otra. ¿Sí ven? Pero tampoco es asimétrico porque miren que yo puedo girar y la otra se gira. Entonces, si ven que es como una combinación de las dos, o sea, de cierta manera tiene una parte asimétrica porque me permite modificar qué tan profunda la curva, pero
conserva esa uniformidad, es decir, la curva no va a perder esa fluidez que yo les decía, como me pasa en el asimétrico, que nota uno como que la curva tiene un corte ahí o no es continua. Miren que acá se nota que la curva viene y sigue de forma continua. Eso es lo que pasa en ese segundo opción que tenemos ahí de nodo. Vamos a mirar, bueno, y si tengo un nodo así recto y lo quiero convertir en un nodo de estos, pues podríamos ensayar suavizándolo. Bueno, acá hay algo interesante y es que este nodo solamente tiene Bézier por uno de sus lados. ¿Por qué? Como este nodo es como un punto de inflexión, un punto de cambio entre un conjunto de nodos con curva y un conjunto de nodos sin curva, entonces usualmente el nodo que me queda ahí en el medio, entre una curva y una recta, va a ser así. Para el lado de la curva, pues va a tener su Bézier con curva, y para el lado recto, pues no va a tener Bézier. Entonces, tener en cuenta que también me puedo encontrar con esa situación cuando combino nodos rectos y nodos curvos. Listo. ¿Que yo puedo convertirlo en un nodo curvo? Sí, pero para poder convertirlo en un nodo del todo curvo necesito la ayuda de este otro nodo de acá abajo. Si ustedes observan, se me activa esta herramienta, convertir a curva. Y acá, en este otro nodo, se me activa esta otra herramienta que dice convertir a línea. Resulta que si yo tengo nodos así con curva y quiero que se vuelvan línea, pues puedo darle clic acá y él me los vuelve recto. ¿Cuál es el detalle? Que él vuelve recto un lado del nodo, no es el nodo completamente. Él me crea una recta a uno de los lados. Si ven que creo una recta entre estos dos nodos, si yo quisiera otra recta acá, me tocaría venir a donde el nodo vecino y hacerle el mismo proceso, convertir a línea. Y ahí sí. Ahora, para convertir a curva pasa exactamente lo mismo. Supongamos que yo quiera convertir todos estos en curva. Entonces me toca venir, si empiezo por este lado, ya sería con el otro botón, convertir a curva. Y miren que aparecieron dos flechas. Aunque esas flechas están sobre la línea, usted puede venir y jalarlas y crear la curva. Cosa que no había antes. De hecho, miren que acá en esta no están esas dos líneas, porque está con su nodo en recta. Listo, entonces acá para terminar de convertir esto en curva, pues ya lo hice la operación con este primer nodo, hagámoslo con el segundo nodo. Nuevamente, convertir a curva. Entonces miren que aquí ya me creo la otra. Son asimétricos, pero bueno, yo lo puedo volver simétrico del botón acá para que me quede exactamente igual, ¿sí ven? Y aquí también puedo, a veces hay que hacer eso, a veces de pronto uno los hace recto y necesita volverlos curva. Entonces, con esta simple opción se puede hacer esa modificación. Este ya está convertido en curva. Recuerden que si está chueca la curva o no está simétrica, pueden venir acá a nodo simétrico o a suavizar nodo. Cualquiera de las dos funciones nos da para trabajar. Listo. ¿Qué más podemos hacer ahí que sea de lo básico que podamos trabajar? Porque es que aquí ya hay otras herramientas más complejas. Entonces, esta dirección luego la vemos porque requiere pues de la dirección en la que se dibuja. Por eso es que cuando se activa lo de convertir a curva, ustedes se dieron cuenta que solo efectúa en un lado y me toca buscar el otro nodo para completarlo. Bueno, eso depende porque la curva tiene una dirección y esa herramienta trabaja con base en esa dirección. Aquí ya hay otras ciertas cosas que son un poquito más complejas, reflejar, bueno, esto no. Vamos a esta parte de acá, separar curva. Supongamos que yo necesite esta primera montaña separada de esta segunda montaña. Entonces yo puedo venir y tocar este nodo de acá del medio y darle acá en separar curva. Y listo. Ahí me quedaron dos curvas separadas. ¿Sí vieron? Simplemente dándole en ese botón. Ahora, si usted selecciona dos nodos, esos dos los puede unir también. Miren la herramienta que está acá al lado. De hecho, el dibujo es muy ilustrativo. Tengo dos puntos separados, una flechita que los vuelve uno solo, unir nodos. O por este otro lado, separar curva, un nodo lo convierte en dos. Entonces, ¿cómo selecciono varios nodos? Pues crea un área de selección donde estén los dos metidos, pues los dos nodos que queden ahí dentro, miren que ya quedaron en azul,
y ya se me activa. Unir nodos, los unimos y vuelve y me queda la figura completa. Ahí tendríamos entonces la otra función de Bézier. Entonces miren toda la manipulación que me permite hacer esa herramienta de Bézier. Bueno, eso es como todo lo básico que podemos trabajar con Bézier. Vamos a mirar qué otra herramienta tenía acá para que acabemos con estas herramientas de una vez. Listo, seguía pluma, polilínea, curva de 3 puntos. Miremos a ver qué nos permite hacer pluma. Ah, bueno. Pluma es parecida a Bézier. Vamos a mirar la diferencia con Bézier. Lo que pasa de pluma es que la pluma es en la metodología de dibujo, es lo que cambia. Voy a explicarlo aquí de forma diferente. ¿Cómo creo yo un Bézier? Hago un punto inicial y voy haciendo otros puntos, ¿cierto? ¿Sí ven? Donde yo haga punto, él me dibuja. La pluma me permite hacer casi lo mismo, pero la pluma me va mostrando por dónde va a quedar el dibujo. ¿Sí ven? Entonces acá yo puedo hacer también un Bézier, pero miren que ella me muestra por dónde va a ir quedando la curva y cómo va quedando. Listo. Es como en la metodología. Propiedades, creo que son prácticamente las mismas. Cambias la metodología de dibujo. Si le doy en forma, miren que esta pluma tiene las mismas propiedades que tiene el Bézier. Las mismas propiedades que tiene Bézier. Si selecciono la Bézier, se me van a activar también las mismas propiedades. Entonces, tener en cuenta eso. Pluma me permite ver cómo va a quedar. Bézier, no me manda como esa sombra de por dónde estoy dibujando. Esa es la diferencia. Hacen lo mismo, ya es como, ¿cómo se dice? Como a gusto, creo yo, pues hacen prácticamente lo mismo. Si yo quiero ver por dónde va la curva, si no quiero ver por dónde va la curva. Por ejemplo, si estoy calcando, puede ser que tal vez la pluma me ayude más porque me ayuda como a cuadrar un poquito más las curvas sobre el dibujo. Si estoy creando algo nuevo, tal vez esa curva no me ayude tanto, tal vez sirva más no hacerla con Bézier. Ya es como a elección de cada uno, pero vean que la herramienta es básicamente la misma. Nos daría el mismo chance para trabajar igual. Listo. Miremos las 3 curvas que nos faltan, ya para terminar por hoy. Creo que sí, mañana arrancamos con texto y miro qué otra podemos poner acá, algún otro efecto que tenga por acá. Listo, miremos la siguiente, que sería la B Splitline. Resulta que en esta no hay que sostener el clic como en la Bézier para hacer la curva. Aquí simplemente haciendo los puntos, él me va creando una curva que se adapta a dichos puntos. Y aquí la puedo cerrar. Y ahí se cerró. Esta, por ejemplo, cuando nos toque hacer manchas, lagos, cosas así que tienen formas así redondas, me puede ser de mucha utilidad porque miren que me permitió dibujar muy rápidamente esa figura. Simplemente con líneas. Miren, haciendo el clic. Entonces vuelve y cambia la metodología
de dibujo y la forma en la que él genera la curva. Vamos a mirar qué opciones tiene esta curva. Acá sí tengo una limitante y es que no es tan manipulable como la Bézier, porque miren que acá yo puedo manipular los puntos que me generan la curva. Es como si yo generara una curva dentro de un polígono o a partir de un polígono. Entonces yo manipulo ese polígono invisible y en consecuencia se modifica la figura, la curva que yo tengo. Entonces tener eso en cuenta. La Bézier sí es más como para más detalle. Por ejemplo, lo que les decía, si necesito hacer una piedra, la puedo hacer muy fácil con esto, una roca, bueno, algo así que tenga curvas. Estoy pensando en una piedra de un río, pues que es así como más bien redonda. Cosas así. Por ejemplo, esto puede pasar perfectamente por un lago y lo pinto de azul. Lo podemos rellenar de azul. Lo seleccionamos y busquemos un azul, como para ir ilustrando. Digamos este azul. Entonces, mira, ahí tengo mi lago. Esto parece como un boomerang. Ese boomerang lo podemos hacer como naranja, creo que son los boomerang, como tirando a cafecito, no sé, como así. Parece un boomerang. Listo. Otra herramienta con otras funciones. De pronto esta no me sirva, como les digo, para calcar o para hacer cosas más especiales, pero cosas de este estilo las hace incluso más rápidas que con Bézier. Con Bézier podría hacer esto también, pero puede que me quede más chueco o sea un poquito más lento el dibujo. Entonces ahí tenemos en cuenta otro tipo de línea. Polilínea. Bueno, esa podríamos decir que su nombre propio, líneas poligonales, líneas rectas, es lo único que me va a hacer y puede cerrar también. Si lo dejo, aquí tengo presionado el clic sin soltarlo. Vamos a ver si él me convierte todo eso en polígonos. Más bien me hace como una curva. Bueno, con esa polilínea puedo hacer dos cosas. Puedo hacer objetos rectos, igual que con Bézier, y puedo hacer objetos curvos también, sin soltar. Por aquí hice una letra, como en Movistar, sin soltar el clic. Y haciendo clics por separado me crea los polígonos. En lo que respecta a propiedades, pues se comportan exactamente igual que nodos. Mire que de hecho son Bézier. De pronto cambia un poquito la metodología en la que se dibuja, pero mire que básicamente son las mismas Bézier. Tienen las mismas propiedades de los nodos. Otra herramienta, otra forma de dibujar, pero usa los mismos elementos. Diferente a esta curva, a esta split line. Que esta sí, miren que ya no tiene los nodos como esta, que esta sí tiene los nodos sobre la curva y tiene sus Bézier, tiene sus flechas para aumentar o disminuir las curvas. Aquí no, aquí yo tengo es esa curva que se adapta al polígono. Hasta ahora la única diferente ha sido esa bed split line, polilínea. Y ya para terminar, por el día de hoy, vamos a mirar la curva de 3 puntos. Curva de 3 puntos. Esa la voy a hacer en este pedacito que me queda acá. Al igual que la circunferencia entre 3 puntos, al igual que el rectángulo entre 3 puntos, esta curva nos permite hacer curvas a partir de 3 puntos, valga la redundancia. ¿Cómo lo hacemos? Presiono clic, sin soltar, genero una línea, ¿sí ven? Genero una línea recta. Y donde suelte, ahí estoy moviendo el mouse sin presionar nada, ese tercer punto se hace dando clic. Entonces, ¿sí ven? Para donde yo lo quiera mover, él me va a dibujar la curva, dando el clic. Listo. Que yo quiero una línea acá y una curvita hacia acá, también se puede. Queda como una parábola. Ahora miremos en la herramienta forma qué características tiene, si también son Bézier o qué tipo de líneas son. Son líneas Bézier, solo que acá no hay un punto en la mitad que me dé la curva, sino que los Bézier están en los puntos final y en el punto inicial. Es decir, me dicen que la curva se modifica
desde las flechas de las puntas, no está en el centro. Yo acostumbro a hacer en el centro porque esa curva del centro pues me permite a mí manipular como más fácilmente, eh, digamos de cierta manera, cómo termina esa curva, ¿cierto? Porque aquí pues para hacer una curva así como más puntudita, pues me tocaría como entrar a cruzar estas líneas así, pero bueno. Es otra forma de dibujar también, pero miren que usamos la misma Bézier. Básicamente tengo líneas Bézier. Miren, aquí es exactamente igual, solo que cambia la metodología del dibujo. Ese sería básicamente el proceso. Como pueden ver, prácticamente ahí ya puedo hacer cualquier dibujo con esos elementos que tenemos ahí. Faltan truquitos y efectos y propiedades, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos. Listo, entonces para el día de mañana, mañana entonces trabajaremos, ¿qué nos falta de aquí en los menús? Esto no que era zoom, esto de recortar tampoco, en forma solo usamos forma, las otras son más avanzadas, después lo hacemos. ¿Qué me falta acá? Medios artísticos no. Pasaríamos a texto, herramientas de texto. Vemos los tipos de texto porque tenemos texto de tipo párrafo, texto de tipo artístico y el texto se puede convertir a curvas también. Eso lo vamos a ver mañana. El manejo de tablas. Aquí hay dos formas de hacer las tablas. Hay un elemento como tal que se llama tabla, que es el que hay ahí, y también se puede hacer con rectángulos. Depende de qué, de lo que usted necesite. De pronto a veces la tabla que viene por defecto tiene unas limitaciones. Entonces hay ocasiones donde es mejor hacer la tabla, construirla de cero a punta de rectángulos que hacerla con la herramienta. La ventaja de la herramienta es que pues la tabla de la herramienta ya trae unos textos o unos cuadros de texto para yo llenar, mientras que un cuadrado de estos no tiene nada dentro. Me tocaría a mí poner texto por texto, pero bueno, eso lo miramos mañana. Listo, adicional a eso, ¿qué nos faltaría por acá? Esto de cotas no, esto es para dibujo técnico, aunque algunas de estas cosas nos pueden servir si vamos a hacer dibujos avanzados para clases, grados superiores. Tal vez estas cotas me puedan servir para marcar medidas en sólidos. Bueno, esto lo podemos explorar tal vez incluso con algún ejemplo de cosecha, haciendo tal vez un dibujo de cosecha de secundaria. Pero esto ya es más avanzado, hay que aprender primero a hacer bien las figuras y ya luego miramos eso de cotas. Esto no, esto tampoco lo manejamos. Esos anclajes, eso es para otras funciones. Ah, listo, esta de efectos. Sombra, silueta, mezcla, distorsión, envoltura, extrusión, sombra de bloque. Vamos a ver algunos de acá. Estos efectos de acá hay unos muy bonitos y hay unos que permiten hacer cosas muy interesantes, pero hay que tener cuidado porque algunos de estos efectos son muy pesados para el procesador del equipo. Y dependiendo del equipo que tengamos, nos puede poner un poquito lento el computador o el programa. Eso sí, pues depende, hay que configurarlos bien. Por ejemplo, silueta, pues me genera unas siluetas alrededor de una figura y resulta que yo genero 10 siluetas y entonces es 10 veces más la cantidad de nodos, más unos de grados y unos colores, pues eso hace que se ponga más pesado. Y no solo 10, yo puedo generar 100 siluetas. Entonces ahí es donde de pronto se nos puede, eh, digamos, timbrar o pausar el equipo, pero bueno, eso lo vamos a mirar mañana. Yo creo que mañana manejamos esto y pasamos acá a estas otras figuras de acá. ¿Y qué me quedaría? Esto transparencia. Transparencia lo manejamos con las propiedades de acá. El gotero que es para tomar colores. Esto también se hace con las propiedades de acá. Y el rellenado también lo hacemos con las de acá. Listo. Trataré mañana de terminar las herramientas. Si no, pues ya terminaríamos el jueves y dejaríamos la actividad. Y ya dependiendo de la respuesta que den ustedes con esa actividad, miramos para programar otras clases, para seguir avanzando. La próxima semana no he puesto todavía horarios ni fechas porque la próxima semana, yo soy docente también en la Universidad del Quindío, la próxima semana iniciamos clases, entonces estoy todavía a la espera del horario. De pronto me programan clases en la tarde, entonces pues tocaría mirar qué días
y las fechas. Entonces, por eso todavía no he programado más clases. También va a depender de la cantidad de personas que cumplan con la actividad, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está. Listo, ¿no? Eso sería todo por el día de hoy. Recuerden que esto es mucho de cacharrear. Tienen el programa, muévanlo, trabajen, rayen, intenten hacer algo. Y si de pronto algo no les funciona o tienen una duda, me pueden preguntar. Y pues ahí vamos mirando ya para de pronto más adelante que hagamos algo más avanzado, tal vez citar alguna capacitación presencial podría ser también, porque pues ahí en presencial es más fácil dar esa asesoría. Eso también lo podemos contemplar, pero pues si hay una respuesta positiva para el curso. Listo. Bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, inquietud. Recuerden que pueden escribir en el chat o también hacer una intervención por audio. Listo. Bueno, sí, la idea es como ir haciendo todo suave y lo que les decía, pues hay que mirar primero las herramientas y todo y ya con eso, con esta primera actividad que vamos a hacer para este fin de semana que viene, yo creo que con eso ya empezamos como a tantear a ver cómo nos va. ¿Listo? Pues entonces eso sería todo por el momento. Agradecerles a las personas que asistieron. En un ratico mando la asistencia al grupo. Recuerden que hay dos asistencias porque este programa me genera asistencia también, incluido el tiempo que permanecen también en la capacitación, que esos reportes también me los pide Secretaría de Educación para poder certificar, que recuerden que el curso va certificado. Listo, ¿no? Eso sería todo. Recuerden llenar la asistencia y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Una feliz tarde para todos. Chao, Diego. Hasta luego.